Bien. Entonces, les venía hablando del enfriamiento espiritual, o qué es lo que pasa con nosotros cuando caminamos con Dios y sentimos a veces que se nos vuela, como se dice vulgarmente, la paloma, o que se nos pierde ese feeling, esa sensación que sentíamos con el Señor. Y es que bien sabemos que para que exista una relación, tiene que haber un aporte de ambas partes. Una relación se hace en dos, digámoslo así, una relación como la que nosotros llevamos con Dios, se hace de dos partes, nosotros y Dios. Y Él nos dice que Él es siempre fiel. Por lo tanto, si algo cojea en esa relación, si algo cojea en la relación para con Dios, el que siempre permanece fiel, sabemos que siempre va a estar dispuesto. La fidelidad va de la mano de la disposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, somos nosotros los que incumplimos esa parte de la relación. Saben que cuando nuestro Señor muere en la cruz, hay algo que narran los evangelios que es muy importante y que a veces pasamos por alto. Y es que el velo del templo se rasga. El velo del templo, el que separaba el lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifestaba al hombre, se rasga en dos. Y ese acto de que el velo se rasgue nos está a nosotros dando la entrada para que esa separación que existe entre Dios y el hombre sea eliminada, es decir, sea rasgada. El velo que nos separaba ya no está. Por lo tanto, nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero acercarnos a Dios, el camino ya quedó expedito, pero acercarnos a Dios, ¿saben? Aunque Él lo hizo fácil, para nosotros no necesariamente es tan fácil, o se nos presentan alguna cantidad de inconvenientes para relacionarnos con Dios. ¿Cuál es el primer inconveniente que el ser humano experimenta para acercarse con Dios? ¿Cuál es el primer, qué creen ustedes que es como el primer obstáculo que nosotros tenemos para empezar o comenzar una buena relación con Dios? ¿Qué nos falta para esa relación? La fe es un ingrediente, es un intermediario para esa relación con Dios y está bien, ¿ok? La disposición, decisión, está bien. Creer es la fe, ¿ok? ¿Quién dice conocer a Dios? Conocer a Dios, pero uno conoce a Dios cuando comienza a tener una relación con Él, ¿verdad? Estoy diciendo el paso inicial para conocer a Dios, para comenzar una relación con Él. Sí, está bien. Todo lo que han dicho entra. Sin embargo, la primera dificultad que nosotros tenemos para relacionarnos con Dios es la primera y que va a seguir siendo para nosotros una piedra de tropiezo. Y escuchen bien, estén atentos a esta dificultad, porque va a ser la primera dificultad y va a seguir siendo un caballito de batalla para todo el que ha recibido al Espíritu Santo y al que ha creído. Y es nuestra naturaleza sensitiva. Nuestra naturaleza sensitiva y caída. ¿A qué me refiero? O me explico. Nosotros no podemos ver, oler, escuchar con el tacto, no podemos tocar a Dios. No podemos experimentar a Dios con nuestros 5 sentidos. Entonces, esa es la primera barrera que tenemos para tener una relación con Dios. ¿Cómo voy a tener una relación con aquel que es invisible? ¿Cómo el ser humano tiene una relación con lo invisible? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Es muy fácil tener una relación con mis hermanos o con mis padres porque los puedo abrazar, porque los puedo escuchar. Mal que bien, lo bien que nos llevemos, pues hay una relación. Porque hay una relación física, hay un grado corporal con ellos. Y se nos da fácil relacionarnos con lo corporal. Estoy diciendo y cayendo en la obviedad, pero esa obviedad es esencial. Entonces, nuestra primera barrera
es nuestra propia naturaleza humana y caída, que no puede o que está imposibilitada a experimentar lo sobrenatural y lo espiritual. Ahora bien, no estamos solos para experimentar a Dios, porque imagínense ustedes donde, como dicen aquellos filósofos humanistas, Dios fuera un invento o una idealización del hombre, entonces nuestra oración no sería sino un soliloquio, hablando yo con yo. Eso es un soliloquio. Es simplemente tú hablando al espejo contigo mismo e idealizando un ser superior. Eso sería la oración. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nos ha dicho algo. Y está acá. Y Él dice que a todos nosotros nos es dada una medida de un don. Y es lo que tú dijiste. Y es el don de la fe. La única manera en la que yo me puedo relacionar con aquel ser invisible es por medio de un don que todos tenemos y se llama fe. ¿Cómo me relaciono con el invisible? Creyendo en que existe. Esa es la fe. Es creer sin ver. Entonces, ¿cómo recibo yo o cómo confronto el primer obstáculo para tener una relación con Dios? Usando lo que Dios ha dicho que nos ha dado a cada uno de nosotros, que es una medida de fe. El problema no es porque muchas veces me dicen, Pablo, vení, vamos a orar por este enfermo. Personas que ya han caminado con el Señor, ¿por qué no oras tú? Porque tu fe está en la relación que yo tengo con Dios. Tú crees que mi relación es mayor con Dios, entonces, Pablo, vení, vamos a orar por este enfermo. Cuando Dios te ha dicho que tú también tienes una medida de fe, ¿por qué no la utilizas tú? Porque vos contás que has visto más sanidades. Luego, porque he orado por más enfermos, puedo contar que he visto más sanidades. La ecuación es simple. Entonces, la fe es ingrediente fundamental. Es que yo tengo poca fe. Poca o mucha, la fe produce. ¿Por qué? Porque Él dice que produce. La fe produce resultado. ¿Saben por qué dice Él que sin fe es imposible agradarlo? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Él. ¿Por qué? Porque sin fe yo no lo voy a poder conocer. ¿Y cómo voy a agradar a alguien que no conozco? ¿Cómo yo voy a agradar a alguien que no conozco? Tengo que utilizar la fe. Por eso la fe es ingrediente indispensable para agradar a Dios. Porque ¿cómo lo voy a agradar? Conociéndole. Y cuando lo conozco voy a hacer lo que a Él le guste. Y cuando hago lo que a Él le guste, pues en últimas le voy a agradar. Entonces la fe, ingrediente fundamental. Pero, entonces tú podrás decir, ok, Pablo, yo tengo fe. Yo tengo fe y yo creo en Dios y yo hablo con Él y yo tengo un lugar secreto en mi casa donde yo me encierro y le cuento mis problemas y abro el corazón ante Él y tenemos una relación. Ok, utilizaste la fe para acercarte a Dios y tienes la relación con Él. Pero a veces en las relaciones, y sobre todo en esta relación, recuerden lo primero que les he dicho, que nuestro principal problema es tener contacto con aquel que es invisible. Muchas veces confundimos la fe, que es creer en lo que no vemos, la confundimos con nuestras emociones o nuestros sentimientos. Segundo problema, que experimentamos en nuestra relación con Dios, o que tenemos que afrontar ese escalón, y es conocer que somos emocionales y sentimentales. Y muchas veces yo puedo estar yendo hacia tener una relación con Dios, o pasando momentos de oración e intimidad con Él, no movido por la fe, sino por un sentimiento, por una emoción. ¿Qué pasa
cuando yo vivo una relación con Dios emocional, es lo siguiente. Estoy feliz, escucho que alguien me habló de Dios, que me contó milagros y cosas especiales. Estoy viendo quizás por internet a un predicador o salgo de misa y escucho una gran homilía de un sacerdote muy ungido de Dios que me ha motivado. Salgo de la misa corriendo o de la predicación que escuché por internet, etcétera, etcétera, a hablar con Dios y a querer poner en práctica y a comerme y a tragarme el mundo, porque Dios está conmigo. ¿Y qué pasa? Tú vas a decir, si alguien te pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Genial. Me siento tan bien, me siento vivo, siento que Dios me escucha, lo amo, sé que Él me ama, me responde. Ok, muy bien. A algunos les dura más, a algunos les dura menos, pero las emociones son como un combustible, como una pila de estas baterías de celular. Tienen una duración. Las emociones tienen fecha de caducidad. En las personas apasionadas, digámoslo así, serían personas de pila de larga duración. Las personas menos apasionadas, se van atascando más rápido en su relación con Dios. Entonces ya te los encuentras a los 2 meses. Bueno, ¿y cómo va tu relación con Dios? Obviamente después de que ha pasado por la prédica, de que ha pasado todo ese mes de emotividad. No, siento que se está enfriando, ya no estoy orando lo mismo, ya no sé qué decirle, ya agoté todo. Claro, porque cuando uno está emocionado uno agota todo. Como esos equipos de fútbol que salen a la cancha y salen en el primer tiempo desbocados y que uno sabe que en el segundo van a estar fritos. Cualquier parentesco con un equipo actualmente es mera coincidencia. Y acaban la pólvora de inmediato. Lo que ocurre es que esta persona ha utilizado sus emociones para vencer el primer escalón que Dios nos enseña cómo acercarnos a Él. Cómo acercarnos a Él. Está confundiendo la fe con las emociones. Confundir la fe con las emociones es supremamente peligroso, porque tu relación con Dios va a depender de qué tan bien o dispuesto te sientas tú. Y saben, normalmente no es tan fácil identificarlo. Porque entonces yo busco cómo emocionarme. Miren pues cómo es la paradoja del cristiano, de aquel que está caminando con Dios. Ok, siento que mi relación se está enfriando, hay algo que hacer. Aquello que dicen los psicólogos de cajón de que las relaciones son como una matica que hay que echarle agüita todos los días. Entonces dije, no, yo le tengo que echar agüita a mi relación con Dios. Entonces lo voy a hacer. ¿Y cómo le echamos agüita? Bueno, no, entonces ya mi momento de oración voy a poner esta musiquita de que me gusta y la voy a ambientar con esto, me voy a comprar un libro de un devocional y comienzo a aderezar mi relación con Dios. Y sin darme cuenta, sigo alimentando mis estados emotivos y mi fe está completamente aislada. Recuerden, es lo más esencial. Y a veces nos olvidamos. Entonces vamos a comenzar no a alimentar nuestra fe, sino nuestro grado de sentimentalismo y emocionalidad para con Dios. Y empiezo ya a depender de factores completamente externos para sentirme que estoy bien con Dios. Y bueno, no, ya el grupo en el que voy, eso ya se está volviendo como muy tedioso, ya necesito algo como donde haya musiquita y sentirme movidito y que haya un piano de fondo y que cuando esté hablando el sacerdote o el predicador entonces haya un hombre con un pianito en los momentos más altos de la homilía, entonces pongo una musiquita más suave o más alta y empiezo a manejar eso. Eso es síntoma inequívoco de que estoy comenzando a vivir una fe en mis emociones o a confundir la fe y los sentimientos. Cuando empiezo a depender de factores externos para relacionarme con Dios. Hasta tal punto incluso que llega uno a tal grado de alimentar sus emociones por esta confusión
que termina relegando su relación con Dios a factores completamente externos como devocionales o pequeñas devociones o prácticas religiosas que pueden ser muy buenas, sí, pero cuando tu motivación es alimentar las emociones, eso no te va a servir para nada en tu crecimiento espiritual. Todo lo contrario, el enfriamiento va a ser terrible y cada vez peor. Y te vas a alejar de Dios y vas a sentir que Dios no te correspondió, porque es que Dios no corresponde a tus emociones, y bien que lo vas a saber. Dios no corresponde o no obedece a tu estado emocional. No por la carga emotiva que tengamos en una oración va a ser más eficaz o menos eficaz. No es tu emoción la que mueve la mano de Dios. ¿Qué dice las Escrituras que mueve la mano de Dios? La fe, no tus emociones. No estoy diciendo que las emociones sean malas, pero problema cuando las emociones son el ingrediente por el cual yo me estoy relacionando solamente con Dios. Y entonces comienzo a vivir estos devocionales y estas prácticas externas. Es como, imagínense ustedes en la casa, esta analogía, están en su casa y solamente viviendo con sus padres, ustedes padres con sus hijos, y se comunican solamente con ellos a través de telegramas o de correos electrónicos. Entonces mi relación sí hay una relación, pero es una relación seca, distante, poco fluida, no es fresca. Porque dejaste que las emociones controlaran tu vida espiritual. Vamos a leer un pasaje que nos va a ilustrar un poco esto y seguimos hablando de él. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 21. Ok, no, mejor vamos a ver Lucas 8, 14. Se lo vemos después. Esto, perfecto. Este pasaje es bien interesante, se ha hablado cantidades de este pasaje y a la fecha este pasaje nos sigue instruyendo y nos sigue enseñando. La palabra de Dios es viva. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de bienes. Juntándose una gran multitud, y los de que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Esta parábola del sembrador es tan importante en el sentido en que nos muestra a nosotros cómo fructifica nuestra vida una vez recibido el mensaje de salvación. Cómo se puede manifestar en diversas personas y circunstancias esa semilla que una vez fue injertada en nosotros a través del uso de nuestra fe. Miren la explicación de nuestro Señor más adelante en el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose no es que se vayan aburridos, sino que escuchan y siguen a vivir sus vidas, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Si no conocemos los principios de una buena relación con Dios, podemos ser aquellos
que por las emociones, cuando nuestra relación depende de lo que yo sienta, si siento bonito o no siento bonito con Dios, entonces me acerco a Él o no, voy a ser aquella semilla que las cosas ahogaron. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nosotros vamos estancándonos en nuestra relación con Él, en gran parte por esta confusión, emoción y fe, entonces termina uno buscando cómo alimentar esas emociones. Ya les di un ejemplo de cómo uno alimentaba las emociones. Las emociones en cuanto a la búsqueda de Dios. Pero cuando esa búsqueda de Dios no nos proporciona esa satisfacción de la primera vez, entonces buscamos cómo satisfacer esas emociones de otro tanto en tanto. Y poco a poco nuestra relación con Dios se va opacando por una cantidad de trabajo, cosas que tengo que hacer, compromisos, distracciones. Claro, no es que no esté bien visto por Dios. Acercarse a Dios de cualquier forma, Él siempre va a estar bien visto por Él. ¿Ok? No es que esté bien visto, es que es ineficaz. Es ineficaz para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? Me voy a explicar algo. Nosotros cuando éramos bebés, estoy parafraseando al apóstol Pablo, comíamos como bebés, hablábamos como bebés. Pero una vez vamos creciendo en la fe, vamos necesitando alimento más sólido. Si bien al principio las emociones pueden ser el ancla que Dios permite y utilice para nuestro crecimiento espiritual, como esa primera, digámoslo así, como destello o impulso que nos lleve hacia Dios. Wow, yo conozco personas, como uno de mis amigos en la búsqueda, para aquellos que conocen un poco sobre mi testimonio, un caballero que Dios sanó de epilepsia. Y este hombre emocionado comenzó a buscar a Dios por todos lados. Claro, Dios me sanó, yo quiero conocer a aquel que me sanó. Y poco a poco esa emoción se le fue yendo, ese impacto de esa sanidad se le fue yendo, se fue acostumbrando y terminó completamente alejado de Dios. Entonces las emociones no son útiles, pero llega un momento en que necesitamos un alimento más sólido y comenzar a caminar por fe y no por las emociones. Imagínense ustedes donde, por ejemplo, el pueblo de Israel no hubiese caminado por fe cuando pasó los 40 años en el desierto, fue precisamente por eso, porque estaban viviendo todavía en un estado emocional, y la relación de Dios con su pueblo de Israel era para mostrarnos a nosotros cómo iba a ser la relación de Dios con la iglesia. Entonces el pueblo de Israel, remitiéndome a tu pregunta, al principio, Dios les envió maná, Dios les envió codornices, pero cuando vieron los cananeos, que eran unos hombres gigantescos, que les triplicaban en tamaño, llegan la comitiva que Moisés había enviado, que había comisionado para revisar la tierra prometida, y muertos del susto le dicen, no vayamos allá. Ante esas personas nosotros nos vemos como unas langostas, no las langostas ricas que sirven, sino langostas grillos. Y nosotros nos vemos así de pequeñitos frente a ellos. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel, esos 40 años, muchas personas creen que fue porque ellos se perdieron, o porque Dios hizo que ellos se perdieran, dando vueltas en círculo. No, ellos sabían cómo llegar a la tierra prometida. El problema del pueblo de Israel era que tenían que comprender la relación de Dios con ellos. Y la relación de Dios con ellos era con fe. Él les dijo que les iba a dar la tierra prometida, vayan, sienten miedo, vayan porque van en mi nombre. La emoción del miedo siempre la vamos a tener, pero vaya que usted tiene mi espíritu. Lo mismo Dios le dice hoy a la iglesia, ante una emoción, vaya que yo estoy con usted. Entonces, si somos emocionales no vamos a disfrutar, y este tipo de charlas es para que no nos quedemos 40 años en el desierto y comencemos a caminar o a comer alimento más sólido.
y descubramos eso. A Dios sí le vamos a agradar, pero las emociones no son un combustible muy limitado, ¿no? No sé si queda un poco... Ok. Bien, entonces, esta parábola del sembrador es importante que tengamos en cuenta que Dios quiere una relación profunda con nosotros. Dios quiere que lo escuchemos. Dios no quiere telegramas ni correos electrónicos. Y tenemos que conocer que estamos hablando con alguien que es invisible y que a nuestra carne le cuesta buscar a lo invisible. Nuestra carne siempre va a querer tener una experiencia sensorial con Dios. Para cuando eso me comience a afectar, entonces ahí es donde tengo que usar la herramienta que Él nos dejó para que verdaderamente pudiéramos capturarlo, y es la fe. Es la fe, la única herramienta que Él dejó para que lo pudiésemos capturar. Y ahí, teniendo fe, no por las emociones, sino por la fe, es que tú comienzas a conocer a Dios. Porque cuando tú caminas por fe, ¿sabes qué comienza a desencadenarse en esa relación con Dios? ¿Sabes qué es lo contrario a la fe? El temor, y el temor, aparte del temor, la desobediencia. Cuando yo llevo una relación emocional solamente con Dios, porque la relación con Dios debe ser emocional, porque nosotros somos seres emocionales, entonces poco a poco yo voy cayendo en la desobediencia, porque siempre es lo que a mí me parezca, como a mí me parezca, lo que yo sentí, lo que yo dejé de sentir. Y empiezo a caminar en esos terrenos. Mas cuando por fe camino, sin siquiera buscarlo, comienzo a caminar dentro del terreno de la obediencia y del plano de su voluntad. Y ahí es donde Dios comienza a nosotros a hablarnos y a manifestarse. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, conocía y veía a su Dios actuar. Cuando creían, cuando confiaban, aun a pesar de lo que sentían, aun a pesar de lo inverosímil que podría ser esa relación con Dios. Entonces, tengamos en cuenta esto. Las distracciones es la manera en que nosotros buscamos alimentar las emociones. Y a veces estamos confundiendo nuestra vida espiritual con ir alimentando sentimientos con Dios, el sentirme como rico o agradable con Dios. Y por eso es que nos estancamos en nuestra relación con Él. Por eso es que no lo escuchamos. Y simplemente escuchamos testimonios de personas que hablan con Él, pero a nosotros nos queda difícil. Y es porque estamos embarcados en ese terreno. Pero Dios le habla al que usa la fe. Dios le habla al que usa la fe. Te puede hablar de muchas maneras, pero tu relación con Él crece en la medida en que utilices tu fe para acercarse a Él. Vamos a leer Lucas capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 21. Les voy a dar un ejemplo de las escrituras de cómo sucede esto digámoslo así, como en la vida nuestra, ¿no? Y cómo Dios ya lo ha reflejado en su palabra. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús estaba en Transjordania y una gran multitud lo seguía. Y esa gran multitud que estaba siguiendo al Señor, pues era por el alimento que ellos estaban recibiendo con lo que Él estaba hablando. Entonces ellos reconocían alimento espiritual en Jesús. Y Jesús les dijo, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le respondió, una de las 5 palabras más fuertes
de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Miren lo que le responde nuestro Señor. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este hombre había reconocido las palabras de vida en Jesús, tanto que llevaba caminando con él mucho tiempo e iba a pasar el Jordán y se iba a convertir en un evangelista, en un gran discípulo, en uno de los que iba a expandir la semilla del evangelio. Pero se encuentra en una situación, en una disyuntiva, y es que los judíos, por ley, tenían que participar del entierro familiar, de toda la preparación de los cuerpos y de todo aquello. Pero nuestro Señor lo invita a seguirlo y le dice que los muertos entierren a los muertos, sígame. Presumiblemente este hombre siguió a Jesús, ¿verdad? Porque aquí dejan eso abierto. Pero sí nos muestra cuál es el interés en la relación que nosotros tenemos con Dios. No debe haber nada más importante para nosotros. No debe haber nada más importante para ti que tener una buena relación con Dios. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, significa no solamente con tus emociones, sino también con tu razón y con tu voluntad. Todo tu ser debe estar volcado a querer cultivar esa relación. ¿Qué pasa? No solamente las emociones nos deben motivar a hablar con Dios, nuestra mente también debe buscar al Señor. Pero podemos caer también en intentar compensar, y es que el ser humano es especialista en compensar. Muchas veces nuestra falta de relación con Dios, porque yo quiero tener una buena relación con Dios, a las personas que son un poco menos emocionales, entonces dedicarse al estudio de la palabra. Ok, yo siento como que mi relación con Dios no fluye y todo esto, pero yo amo a Dios y yo quiero servirle y yo quiero actuar bien, entonces comienzo a buscar grupos de estudio bíblico, a leer las Escrituras y intentar aquí tener esa relación con Dios y compensar de manera racional lo que debe ser una conexión espiritual con el Señor. No nos engañemos en la relación con Dios. Las Escrituras sirven para tener una mejor relación con Dios, pero a veces pueden ser una justificación precisamente de mi falta de ella. Lo mismo que la música cristiana, lo mismo que las devociones. Pueden ser distractores, como aquel joven, aquel discípulo que iba a enterrar a su padre, aún con una buena motivación que era cumplir la ley. Pero no está reconociendo que el que le está hablando es Dios mismo ahí enfrente, diciéndole, sígame que aquí estoy. Ese es nuestro verdadero motivo. No telegramas, no correos electrónicos con Dios, sino buscar una relación estrecha y directa con Él y anhelarla y desearla y atraparla por medio de la fe. ¿Y sabes qué dice Dios para aquellos que le siguen y lo quieren atrapar? Porque a Dios se le puede atrapar. A Dios se le puede atrapar. Dice Él que Él les va a dar un galardón. A aquellos que le buscan de verdad, Dios los va a galardonar. Y el primer galardón que el Señor da en la relación para con sus hijos es el que puedan disfrutar de su presencia. Y ese es el fin de la relación con Dios. En la finalidad de la relación con Dios es que tú le conozcas. No que conozcas estados emocionales y de efervescencia emocional tuya, que vienen y van como una montaña rusa, con picos altos y picos bajos. Dios quiere que tú le conozcas a un nivel más profundo.
y te va a regalar y disfrutar de su presencia. ¿Saben qué pasa cuando tú ya has experimentado la presencia de Dios? Que incluso tu carne, que al principio luchaba contra el invisible, ahora van a decir: ay Señor, como el profeta decía, ahora de oídas te había escuchado, pero ahora te he visto, ahora mis ojos te han visto. Y entonces la fe cumplió su cometido para acercarte a Dios. Y lo invisible se va a hacer visible para tu vida. Y cuando lo invisible se hace visible para ti, cuando el mundo espiritual, ese velo realmente se rompe, esa confusión que tenemos de emoción y fe, se rompe y podemos pasar, y ahora sí lo vamos a poder experimentar. Y se cumple todo lo que Él ha hecho en el Evangelio, que tú puedas pasar y disfrutar de su presencia. Dios quiere hijos que caminen llenos, convencidos de su presencia. Llenos y convencidos de su presencia. Una de las claves para tener una buena relación con Dios y no caer en este enfriamiento, más allá de las que he dicho anteriormente, es llevar a tu conciencia el hecho de que Dios está siempre presente. Dios no es un Dios de ratos, Dios no es un Dios de misas, Dios no es un Dios de cultos. Dios es un Dios permanente dentro de cada uno de nosotros. Dile a tu carne conscientemente que Dios está ahí. Y te aseguro que de más de un pecado te vas a librar solo por ese hecho. El hecho de saber que Dios está ahí siempre presente, no juzgándote, pero que está ahí presente, yo creo que algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Y en esa medida la relación va a ser fresca. Dios quiere que tengamos una relación fresca con Él. Fresca, de escucharlo en todo momento, que Él esté presente. Cuando estamos tristes, cuando tenemos necesidad. Dios no quiere ser el supermercado cósmico en el que cada vez que tenemos una necesidad, entonces vamos delante de Él. Entonces Dios se vuelve la manguera aquella que nos suministra conforme a todas nuestras necesidades. Dios es más que eso. Dios está buscando amigos. Si hay algo que me ha mostrado el Espíritu Santo en estos 13 años que llevo caminando con Él, es que Él está buscando amigos para compartir. Dios está buscando amigos, hijos amigos, para compartir cosas con ellos. Cosas que no le cuenta a otro y solamente te las va a contar a ti. Dios está buscando eso. No diría en Dios desesperación, pero sería la única palabra que se me viene a la mente para describir ese estado en el que Dios está buscando al ser humano. Con amor y con locura, Dios está buscando amigos íntimos y tiene la capacidad para desarrollar una intimidad con cada uno de nosotros. No sé cómo lo hace. No sé cómo Dios hace eso, cómo puede tener una intimidad y saber controlar todas las necesidades y todas las oraciones del mundo entero. No sé cómo lo hace Él. Pero Él me mostraba que Él estaba completamente interesado en desarrollar esa identidad con cada uno de nosotros. Y yo le preguntaba, ¿por qué le interesa tanto el ser humano si a la postre pues todos somos como tan iguales? Casi siempre caemos en los mismos pecados, nos equivocamos en lo mismo, tenemos las mismas necesidades. Y Él me revelaba algo al corazón, y era que al Dios habernos hecho únicos e irrepetibles, eso era la fascinación que Él tenía por cada uno de sus hijos. El hecho de que tú fueras único e irrepetible genera en Él un amor y una necesidad de tenerte a ti y de relacionarse contigo. El hecho de que tú seas único genera en Dios algo que le agrada tanto en nosotros y que quiere que desarrolles. Por eso en nuestra relación con Dios debemos ser genuinos.
No intentemos ser como otro, no intentemos repetir un molde ajeno, acomodarnos a un estuche que no es el nuestro. Sé tú mismo con Dios, que eso es lo que agrada al Señor de ti. Eso es lo único que tú te vas a llevar al cielo, lo único que eres. Porque a Dios no lo sorprende ni lo bueno que seamos, ni cuánto tiempo pasemos de rodillas, ni por cuántos enfermos oramos. Eso a Dios no lo sorprende. Que lo agrada sí, pero lo sorprende no. ¿Saben qué sorprende a Dios? Y qué le alegra y qué le fascina. Lo único y genuino que tú eres. Eso es lo que Dios disfruta de una relación con cada uno de nosotros. Eso me lo mostraba Él y me dijo una tranquilidad. Porque, bueno, Señor, entonces si es así, usted va a poder querer a cada uno y con cada uno va a poder tener una relación íntima y personal. Y así es. No dependamos de las emociones. Cuidemos qué nos está distrayendo. O si estamos confundiendo las emociones con la fe. Y acerquémonos al Señor con confianza. ¿Saben? No estamos solos. Una vez tú pasas la prueba de la fe, es decir, te acercas a Él, descubres, ok, ya las emociones, ya entiendo que las emociones no van a dominar en mi relación con Dios. Entonces, quiera o no quiera, voy a buscarlo. Y porque cuando digo quiera o no quiera, voy a buscarlo, definitivamente estoy demostrando que estoy queriendo. Simplemente que estoy luchando contra mi carne. Y en mí se va a desarrollar algo que se llama voluntad. La relación con Dios desarrolla la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es cuando un creyente comienza a caminar no por pasiones y emociones, sino por lo que sabe que debe o no hacer, buscando una meta. Todo creyente debe buscar una meta en su relación con Dios. Porque si yo no tengo una meta con Dios, entonces todos mis esfuerzos van a ser completamente dispersos. Si yo no tengo una meta con Dios, entonces en mi vida no voy a poder medir los resultados y voy a carecer de propósito para con Él. Cuando yo no tengo una meta, me voy a dispersar. En mi relación con Dios yo debo buscar una meta. Señor, ¿para qué estamos teniendo esa relación? Ok, estoy disfrutando de tu presencia, he visto cosas, Señor, pero ¿cuál es tu plan conmigo? Es ahí, en esta pregunta, donde el Señor te va a revelar cuál es el propósito y por el cual Él te llamó. ¿Cuál es tu parte dentro de toda la obra de la esfera de su reino? Porque Dios no nos llama simplemente a tener una relación con Él y disfrutarla y ya. No, hay más cosas que hacer. Y Dios tiene un propósito y un plan para ti. Y ¿sabes qué? Ese plan te va a encantar. El plan que Dios tiene con nosotros te va a encantar. Porque como tú eres único y genuino y tú vas descubriendo eso con el Señor, y Él va destapando, como pelando esa cebolla y te va mostrando para qué tú fuiste hecho, cuál es tu relación, cuáles son tus dones y talentos, entonces el Señor te va a ir llevando a un propósito, pero necesitas una meta para que después, cuando no tengas esa meta, entonces vas teniendo una relación con Dios y te sientes desgastado, porque cuando uno no tiene una meta, empiezan las distracciones, las dispersiones, y el corazón disperso es ansioso y siente angustia. Muchas veces el producto de muchas angustias que vivimos en nuestra vida es por no sentirnos caminando en medio de un propósito. Que nos levantamos sin una causa, sin una meta que llenar, sino como que ahí voy caminando, ahí voy yendo a ver qué se me presenta. Y en esos ires y venires sufre un desgaste. Si eres una persona salva, sí, te vas a ir para el cielo si tienes una relación con Dios, pero Dios no solamente quiere eso, sino que tú tengas una vida acá y un propósito acá en esta tierra. ¿Ustedes se imaginan si todos los hijos de Dios nos uniéramos en el propósito por el cual Dios nos creó en este mundo? ¿Cómo sería esto? ¿Y cuántos de nosotros no estaríamos diciendo que este mundo es así? ¿Por qué Dios lo hiciste así? ¿Por qué permites esto? Sino que nos haríamos parte de la solución, asumiendo que somos la mano de Dios también como iglesia en esta tierra. Señor, ¿por qué permites esto? Cambiaríamos nuestra oración y diríamos, Señor, ¿por qué no me envías a mí? Señor, aquí estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer? Aquí estoy. Si estoy contigo,
entonces te llevo a ti a todos estos lugares. Y ese es el propósito. Pero eso solamente lo revela Dios al corazón de cada uno de nosotros, cuando nos relacionamos con Él y cuando lo vamos conociendo. Dios quiere que le conozcamos. Cuando tú conoces a Dios, no te vas a tener que esforzar por dejar de pecar. Y ojo que no estoy diciendo una herejía, sino que producto de esa relación, de ese conocimiento de Dios, tú te vas a querer ir alejando de las cosas de aquel que estás conociendo, las cosas que le desagradan. ¿Por qué? Por amor. Por amor tú ya no lo comienzas a hacer, no por temor, sino por amor. Comienzas a caminar y a parecerte un poco más a Él. Esa es la medida, esa es la relación, esos son los frutos de la relación con Dios. Y no estamos solos en esta relación, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tenerla. Bueno, aquí Pablo ha dicho muchas cosas. Ha dicho cosas de la fe, ha mezclado cosas con las emociones, con los sentimientos. Bueno, y eso prácticamente, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo llevo yo a cabo? Y por eso les digo que no estamos solos, porque el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, que hemos recibido el Evangelio, nos va a ayudar a tener esa relación con Él. Y nos va a ayudar a comprender esa situación interna por la que nosotros pasamos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Tú puedes pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a comprender la esencia de Dios, porque esa es la misión, esa es la tarea, esa es la razón, la causa por la cual Él está dentro de cada uno de nosotros, para explicarnos las verdades del reino de los cielos, para que cuando leamos las Escrituras podamos comprender a un nivel no solamente racional, sino espiritual. No estamos solos en la relación con Dios. E incluso es tan sensible el Espíritu a nuestras oraciones que le podemos pedir hasta su presencia física o sentirlo físicamente. Y el Espíritu Santo lo hace por amor y para afianzar tu fe. Aunque no caigas como en la tentación de que cada vez que no sientas algo, un cosquilleo, un hormigueo, o que un fuego del cielo cae sobre ti, entonces Dios no va a hacer nada, porque vas a estar muy equivocado y es seguro Dios va a comenzar de nuevo en la relación y te va a enseñar que no tienes que depender de circunstancias sensoriales para saber que Él está ahí y que está obrando. Cuantas veces sea necesario, tenemos toda una vida para que Dios repita el ABC de la relación de Él con nosotros. Tenemos mucho para que Él haga todo esto. Y mucho tiempo, ¿ok? ¿Quiénes quieren tener una buena relación con Dios? ¿Quiénes están dispuestos? Yo quiero que meditemos en algo. 1. Sé que tú sabes que hay cosas que en esos momentos en tu vida están obstaculizando el tener esa buena relación. Ok, te puedes haber identificado con algunas de las que yo dije, simplemente enumeré unas pocas, pero hay muchas tantas, de cosas que nos afecten o que tengamos un velo con Dios. Yo quiero que medites en esta noche, este tipo de cosas que tú sepas que te están obstaculizando esa relación con Él. Algunos pensarán, no, es que me da pereza orar porque es que ya no sé qué decir. Ya mi relación con Dios, eso yo ya no sé qué hacer, no sé cómo avivar ese fuego de la oración, ese fuego del Espíritu. Hay una oración que el Señor dejó, que nos ayuda, es una oración espiritual y es la oración en lenguas. Tú le puedes pedir al Espíritu Santo que te ayude o que te dé el don de orar en el Espíritu. Y de esa manera avivar tu relación con Él, porque no estamos solos. Y vas a descubrir otra faceta
en esa relación con Dios. Otros dirán, creo que yo soy emocional y necesito de la musiquita para entonarme y ponerme como en cintura, y entonces de esa manera si yo escucho esta música, esta flauta, este cantante, entonces yo siento que me conecto con Dios. Déjame decirte que en algunos casos sí te puedes estar conectando con Dios, en otros casos simplemente te estás conectando con una cantidad de emociones internas y de euforia interior que solamente el tiempo lo dirá si tu relación con Dios si fue a través o por medio de eso, o simplemente fue un distractor más por la búsqueda de sentir emociones. Busca en tu corazón, te pido lo hagas en este momento, ¿qué crees tú que impide tener una mejor relación con Dios? Y vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos ayude a atacar eso, y sé que la próxima semana no va a ser igual para nuestra relación con Él. Necesitamos una iglesia que lo escuche, necesitamos muchas personas, un ejército de personas escuchando la voz de Dios, dirección, que te diga, te necesito acá, no te metas en este trabajo, salite de acá, te necesito acá, que te dé sueños, que te dé revelaciones, que te hable de las personas y te cuente cosas para ser útil. Dios quiere hacer eso todo el tiempo, pero está buscando que te relaciones bien con Él. Está buscando tener una buena relación contigo y que lo tomes en cuenta, que lo tomes en primer lugar. Él quiere ser tu primer lugar, no porque sea egocéntrico, sino porque Él en verdad es lo más importante. Él no miente. Y si uno tiene lo más importante consigo, entonces el mundo es otra cosa. La realidad de nosotros, los paradigmas, nuestras circunstancias, nuestros problemas cambian. Porque sabes que no estás solo. Cuando tú ya experimentas la presencia de Dios en tu vida, ya puedes usar de esa presencia de Dios para alivianar la carga de los demás, para alivianar tu propia carga, para llevar paz al oprimido, al necesitado, porque Dios está contigo y porque tú lo sabes. Señor, gracias te doy, Padre, por este lugar, por cada persona que has traído. Tú conoces cada corazón, su interior. Y conoce, Señor, la dificultad, Señor, lo difícil que se nos hace muchas veces acercarnos a ti. Tú sabes que hay excusas que ponemos constantemente. Que el trabajo, el estudio, un posgrado, un evento, tantas cosas que nos dan gasolina emocional, las ponemos por delante de ti, y que a veces confundimos las emociones que no tienen nada que ver, como cuando experimentamos tu presencia que abarca todo nuestro ser, Señor. Y eso es lo que tú quieres con cada uno de nosotros, que te experimentemos en todo nuestro ser y que te escuchemos, Señor, y darnos un propósito a cada uno. Yo te pido que lo que hayas puesto en el corazón de cada uno de aquellas personas que han atendido hoy estas palabras, que les impiden una relación contigo, hoy se corta en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, comience a instruir, y gracias por lo que haces a cada corazón, de cómo relacionarnos con el invisible, para que yo no sea tal, y ya no sea una presencia invisible, sino un todo presente en cada momento, que aún escuchemos, que recibamos visiones y revelaciones, porque ciertamente podemos decir, Dios está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uh-huh.
te hubiera dicho otro.